En las sombras de Oklahoma, donde el polvo susurra secretos antiguos, se esconden historias que hielan la sangre. Un circo abandonado donde los ecos de risas se convierten en lamentos. 16 relatos de intriga, terror y misterio te esperan, cada uno más perturbador que el anterior. ¿Te atreves a escuchar lo que acecha bajo la superficie de este estado olvidado? La casa de Tulsa, el reinado de Carolyn Smith. En la penumbra de 1944, Tulsa guardaba un secreto escalofriante en una casa anodina de la calle 21 Este. Carolyn Smith, una mujer de mirada fría y sonrisa envenenada, reinaba en aquella morada como una reina oscura. Los vecinos susurraban sobre gritos que rasgaban la noche, pero nadie se atrevía a mirar más allá de las cortinas raídas. Carolyn, con su astucia viperina, manipulaba a dos mujeres jóvenes, de apenas 30 y 31 años, confinándolas en un sótano húmedo, donde dormían en jaulas oxidadas, convencidas por promesas de vida eterna. La intriga comenzó cuando los vecinos notaron a Carolyn cavando en su patio bajo la luna llena, sus manos manchadas de tierra negra. La policía, alertada por rumores de raciones de comida fraudulentas, irrumpió en la casa. Encontraron un ataúd vacío enterrado en el jardín, pero lo que hallaron en el sótano heló sus corazones. Las dos mujeres, demacradas, con ojos vidriosos, murmurando sobre la inmortalidad. Carolyn vivía arriba, rodeada de lujos, alimentada por los salarios robados de sus víctimas y el dinero de un padre engañado. Pero el horror no terminaba ahí. El esposo de Carolyn había muerto una década antes, y su criada, huyendo despavorida, fue arrollada por un auto en circunstancias turbias. Ambos dejaron pólizas de seguro que, misteriosamente, terminaron en las manos de Carolyn. Los rumores decían que ella no solo manipulaba mentes, sino almas. Cuando fue llevada a juicio, su condena fue breve, y tras cumplirla, se desvaneció como un espectro en la niebla. La casa fue demolida en 1975, pero las escaleras al sótano permanecen intactas, como un portal a un pasado maldito. Hoy, una atracción embrujada lleva su nombre, y los visitantes juran sentir un frío sobrenatural al descender. Algunos dicen que Carolyn nunca se fue, que su risa cruel aún resuena en las sombras, buscando nuevas almas para su reinado. ¿Qué secreto se llevó al desaparecer? ¿Y quién escucha los susurros que aún emergen de ese sótano? La ciudad subterránea de Oklahoma City. Bajo las calles bulliciosas de Oklahoma City, en las sombras del siglo XIX, se tejía un misterio que aún hace estremecer a quienes lo recuerdan. Los rumores susurraban sobre una ciudad oculta, un laberinto de túneles donde los inmigrantes chinos, marginados por una sociedad hostil, habrían construido un mundo secreto. No eran simples pasadizos, sino una red de viviendas, templos y negocios. Un submundo donde la luz del sol nunca llegaba. En la década de 1900, los periódicos locales alimentaban la intriga con historias de inspectores que, al visitar negocios chinos, notaban algo extraño. En 1921, un oficial de policía y un equipo de salud descendieron a un sótano y encontraron túneles que conectaban comercios, como si alguien hubiera advertido a los dueños de su llegada sin usar teléfonos. La sospecha creció. ¿Cómo podían comunicarse tan rápido? Los rumores hablaban de un sistema subterráneo, un refugio para actividades clandestinas. Un año después, en 1922, un hallazgo escalofriante confirmó las sospechas. Bajo un restaurante chino, la policía descubrió un fumadero de opio, con paredes impregnadas de humo y sombras que parecían moverse solas. Los relatos de la época sugerían que estos sótanos albergaban no solo contrabando, sino también inmigrantes ilegales, viviendo como fantasmas en un mundo que los rechazaba. Pero el verdadero horror llegó en 1969, cuando obreros, al demoler un edificio, encontraron escaleras de piedra talladas con precisión inhumana,
descendiendo hacia una puerta de madera cerrada con un candado chino. Al abrirla, hallaron una lavandería abandonada, con periódicos en chino pegados a las paredes y caricaturas desvaídas que parecían observar a los intrusos. Las pequeñas habitaciones, sin ventanas, olían a humedad y a algo más, algo vivo. Los trabajadores juraron escuchar susurros en un idioma olvidado, y algunos nunca volvieron al sitio. Aunque nunca se confirmó una ciudad subterránea, los hallazgos alimentaron la leyenda. ¿Qué más yace bajo Oklahoma City? ¿Fueron solo rumores racistas? ¿O esconden los túneles secretos que nadie ha osado explorar? Hoy, mientras caminas por las calles de la ciudad, es difícil no sentir un escalofrío al pensar en lo que podría estar bajo tus pies. Los túneles, si existen, guardan historias de desesperación, resistencia y tal vez algo más oscuro, algo que aún respira en la oscuridad. El misterio de Karen Silkwood, en Crescent, Oklahoma, bajo el cielo plomizo de 1974. Karen Silkwood se convirtió en una sombra en una lucha desigual contra un coloso invisible. Esta técnica de laboratorio, de mirada decidida y corazón valiente, trabajaba en la planta de combustible nuclear K-McGee, donde las barras de plutonio emitían un brillo mortal. Pero lo que descubrió en esos corredores estériles no fue solo negligencia, sino un horror que amenazaba con consumirla. Karen notó irregularidades que ponían en jaque la seguridad de los trabajadores. Respiradores defectuosos, muestras radiactivas mal manejadas y, lo más alarmante, la desaparición de plutonio suficiente para fabricar ojivas nucleares. Decidida a exponer la verdad, se unió al sindicato y llevó sus hallazgos a la Comisión de Energía Atómica. Pero el destino tenía otros planes. Una noche, tras un control rutinario, Karen descubrió que su cuerpo estaba contaminado con niveles de plutonio 400 veces superiores al límite permitido. Alguien había colocado el veneno en sus guantes, un acto deliberado que olía a traición. Al día siguiente, aunque solo manejó documentos, volvió a estar contaminada. Su casa, investigada por los Álamos, también resultó radiactiva, como si una mano invisible la hubiera marcado. Amenazas telefónicas comenzaron a acosarla, susurros anónimos que prometían silencio eterno. Sin embargo, Karen no cedió. El 13 de noviembre de 1974, salió de una reunión sindical con una carpeta repleta de pruebas contra K-McGee, rumbo a un encuentro con un periodista del New York Times. Nunca llegó. Su coche fue hallado en una alcantarilla de la autopista 74, destrozado, sin rastro de los documentos. La autopsia reveló plutonio en sus pulmones, y marcas de derrape sugerían que algo, o alguien, la había sacado del camino. La policía lo llamó un accidente por abuso de sustancias, pero las drogas encontradas no encajaban con su historial. La familia de Karen denunció un complot, apuntando a un esquema de contrabando de plutonio que podría involucrar al gobierno. La planta cerró en 1975 y un acuerdo extrajudicial de $1.38 millones silenció el caso. Pero las preguntas persisten. ¿Quién envenenó a Karen? ¿Qué secretos se llevó la noche? En Crescent, algunos dicen que su espíritu aún vaga, buscando justicia en un mundo que la traicionó. El circo abandonado de Gandini, cerca de Edmond, Oklahoma, donde los campos se funden con el horizonte, yace un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. El circo de Gandini, un campamento olvidado de carpas raídas y jaulas oxidadas, se alza cubierto de maleza, como si la naturaleza quisiera reclamar sus secretos. En su apogeo, a principios del siglo XX, fue un refugio invernal para animales y artistas, pero hoy, sus ruinas susurran historias de horror. Nadie sabe con certeza quién fue Gandini, si es que existió. Algunos dicen que era un domador cuya risa resonaba como un eco maldito. El circo, fundado en la década de 1900, colapsó durante la Gran Depresión y en 1943
Howard Suss lo resucitó como el Clyde Brothers Circus, pero el campamento de Edmond, con sus remolques abandonados, se convirtió en un cementerio de sueños. Los lugareños cuentan de luces parpadeantes en la noche, risas infantiles que se transforman en llantos y el olor a heno podrido que impregna el aire. Los cazadores de emociones que se aventuran entre los escombros hablan de sombras que se mueven en las jaulas vacías, como si los fantasmas de leones y payasos aún actuaran en un espectáculo eterno. En 1976, el circo cambió de manos, dejando atrás equipos que se desintegraron bajo la lluvia y el tiempo. Una fuente murmura que la propiedad pertenece ahora a un pariente de un domador fallecido, pero nadie reclama las ruinas. En 2023, se anunció un plan para demoler el sitio y construir un complejo con un toque circense. Sin embargo, los trabajadores reportan herramientas que desaparecen y susurros que los hacen huir. Algunos juran haber visto un payaso de rostro pálido observándolos desde la maleza, su sonrisa torcida, prometiendo un final funesto. ¿Qué ocurrió realmente en Gandini? ¿Es solo un lugar abandonado o guarda los ecos de tragedias nunca contadas? Mientras la vegetación devora los restos, el circo sigue esperando, listo para atrapar a quien se atreva a entrar. La colina antigravitatoria de Springer. En las afueras de Springer, Oklahoma, una carretera solitaria desafía las leyes de la naturaleza y la cordura. A simple vista, parece un camino rural más, flanqueado por árboles torcidos y campos polvorientos. Pero quienes se aventuran en ella sienten un escalofrío. Los objetos no caen, sino que suben. Coches en punto muerto, pelotas, incluso agua, ruedan cuesta arriba, como si la gravedad misma hubiera enloquecido. Los lugareños la llaman la colina antigravitatoria, pero detrás de su aparente milagro se oculta un misterio que eriza la piel. Los conductores que se detienen en este tramo de carretera, bajo un cielo que parece demasiado quieto, sienten una presencia invisible. Algunos dicen que es el espíritu de un antiguo viajero, atrapado en un accidente que torció el tejido de la realidad. Otros susurran sobre experimentos secretos, imanes enterrados o incluso portales a otro mundo. Una noche, un joven detuvo su camioneta, apagó el motor y puso el vehículo en punto muerto. Para su horror, no solo rodó hacia arriba, sino que escuchó un murmullo gutural desde los arbustos, como si algo lo observara. Los más escépticos insisten en que es una ilusión óptica, un truco de las colinas y los árboles inclinados que confunde el ojo humano. Pero entonces, ¿por qué el agua, inmune a ilusiones, también sube? En los años 80, un grupo de estudiantes intentó desentrañar el enigma, vertiendo pintura en la carretera. La pintura fluyó hacia arriba, pero al día siguiente, la mancha había desaparecido, como si la colina la hubiera devado. Los ancianos de Springer advierten no detenerse demasiado tiempo, pues quienes lo hacen juran sentir dedos fríos rozando sus nucas. Nadie ha encontrado imanes ni portales, pero los relatos persisten. En noches sin luna, los faros de los coches revelan sombras que no deberían estar allí, moviéndose contra la lógica del viento. La colina guarda su secreto, desafiando a los valientes a probar su magia. Pero cuidado, quienes se ríen del misterio a menudo no regresan, o lo hacen con historias que no cuentan dos veces. La piedra rúnica de Heavener. En las colinas de Heavener, Oklahoma, donde los pinos susurran secretos antiguos, yace una piedra que desafía la historia, marcada con runas que parecen gritar desde un pasado imposible. Esta losa ha desconcertado a exploradores y estudiosos por igual. Descubierta en la década de 1920, aunque los nativos Choctaw aseguran que sus cazadores la encontraron en los 1830. La piedra sugiere una presencia vikinga en el corazón de América, siglos antes de Colón. Pero su origen está envuelto en sombras y su mensaje en terror. Las inscripciones, traducidas como Valle del Gnomo,
evocan imágenes de guerreros nórdicos tallando su legado en una tierra extraña. Algunos creen que los vikingos, tras navegar ríos imposibles, dejaron esta marca en el año 1000 después de Cristo. Otros sugieren que un explorador francés de los 1700, parte de una expedición olvidada, grabó las runas como un capricho. Pero la teoría más inquietante es que la piedra es un engaño moderno, tallado por alguien con intenciones oscuras. ¿Por qué, entonces, los arqueólogos no encuentran más rastros vikingos en la región? Gloria Farley, una mujer obsesionada con la piedra desde su infancia, dedicó su vida a desentrañar su misterio. En los años 20, cuando era niña, sintió una presencia al tocarla, como si las runas la observaran. Décadas después, sus esfuerzos dieron al parque de Heavener su nombre, pero las traducciones que citó, atribuidas a profesores de universidades inexistentes, alimentaron la sospecha de un fraude. Los visitantes de hoy reportan mareos cerca de la piedra y algunos aseguran ver figuras encapuchadas al anochecer, susurrando en un idioma gutural. La noche es cuando el misterio se intensifica. Excursionistas han encontrado la piedra iluminada por un resplandor que no explica la luna. Otros han sentido vibraciones bajo sus pies, como si algo respirara dentro de la roca. ¿Es un portal a un pasado nórdico, una broma cruel o algo más siniestro, tallado para atraer a los curiosos a un destino incierto? La piedra rúnica espera, silenciosa, mientras el bosque de Heavener guarda sus secretos. El bosque paralelo de las montañas Wichita. En las profundidades de las montañas Wichita, cerca de Lone, Oklahoma, un bosque de cedros rojos se alza como un enigma inquietante. Conocido como el bosque paralelo, sus 20,000 árboles están plantados con una precisión escalofriante, cada uno a exactamente 6 pies del otro, formando un patrón que desafía la naturaleza misma. Plantado en 1912 por el gobierno para combatir el Dust Bowl, este lugar parece más obra de un ritual arcano que de manos humanas. Los lugareños evitan sus senderos, susurrando sobre brujas, criaturas y un altar oculto que respira en el corazón del bosque. Los cedros, alineados como soldados en un desfile macabro, crean un silencio opresivo que sofoca los sentidos. Los visitantes reportan ruidos extraños, crujidos que no provienen de ramas, susurros que imitan sus propios nombres. Algunos hablan de Lishid, una criatura parecida a un búho que acecha entre las sombras, sus ojos brillando como brasas. Otros juran haber visto un círculo de piedras al borde del bosque, cubierto de marcas que no parecen humanas, como si fuera un altar para ceremonias prohibidas. Una noche de 1978, un grupo de excursionistas se aventuró al bosque, atraídos por rumores de un tesoro enterrado. Solo uno regresó, balbuceando sobre luces que danzaban entre los árboles, y una figura encapuchada que los persiguió. Los demás nunca fueron encontrados, pero sus mochilas aparecieron semanas después, intactas, en el supuesto altar. Los ancianos de la zona advierten que el bosque castiga a los intrusos, desorientándolos hasta que se pierden en su simetría maldita. Aunque los científicos insisten en que es solo una plantación para estabilizar el suelo, nadie explica por qué los animales evitan el lugar o por qué los pájaros no anidan en sus ramas. En noches de tormenta, los relámpagos iluminan el círculo de piedras, y algunos dicen ver sangre fresca goteando de ellas. El bosque paralelo no es solo un experimento olvidado. Es un lugar donde la lógica se doblega y algo antiguo observa desde la penumbra, esperando a quienes se atreven a entrar. Dead Woman's Crossing. En las afueras de Weatherford, Oklahoma, donde los campos se extienden bajo un cielo que parece eternamente nublado, un puente de concreto sobre Deer Creek guarda un secreto que ha helado corazones durante más de un siglo. Conocido como Dead Woman's Crossing, este lugar no es solo un cruce de caminos, sino un umbral donde la tragedia y lo sobrenatural se entrelazan. En el verano de 1905, una joven madre, Katie DeWitt James, de 29 años, y su hija de 14 meses, Lulu Bell,
se convirtieron en las protagonistas de un misterio tan oscuro que aún resuena en los susurros de los lugareños. Lo que comenzó como un viaje para escapar de un pasado tormentoso, terminó en un horror que nadie podía haber previsto. Katie, con el peso de un matrimonio roto en sus hombros, había solicitado el divorcio de un esposo cuya crueldad la había empujado al borde. Su rostro, marcado por la determinación, ocultaba un miedo que crecía con cada día. El 6 de julio de 1905, ella y Lulubelle subieron a un tren en Clinton, Oklahoma, con destino a Ripley, donde su prima prometía un nuevo comienzo. Su padre, un hombre de mirada cansada, la despidió en la estación, con la esperanza de recibir pronto una carta que confirmara su llegada. Pero el tren, traqueteando a través de la llanura, llevaba a Katie hacia un destino mucho más siniestro. Por razones que nunca se esclarecieron, Katie no llegó a Ripley. En cambio, descendió en Weatherford, una decisión que desafiaba toda lógica. Allí, fue recibida por una mujer de ojos esquivos llamada Fanny Norton, cuya sonrisa parecía esconder un filo afilado. Fanny, conocida en el pueblo por sus tratos turbios, llevó a Katie y a Lulu a la casa de William Moore, un hombre cuya reputación era tan oscura como la noche sin luna. La casa, una estructura desvencijada al borde del pueblo, exudaba un aire de abandono, con ventanas que parecían observar a los transeúntes. Esa noche, bajo un cielo cargado de nubes, Katie, Lulu y Fanny subieron a un cochecito rumbo a la planta hidroeléctrica, un lugar donde los rumores hablaban de reuniones clandestinas y rituales prohibidos. Cuando el cochecito regresó al amanecer, traqueteando por los caminos polvorientos, Katie ya no estaba. William Moore, con una calma que helaba la sangre, afirmó no saber nada. Lulubelle, milagrosamente, fue encontrada ilesa, acunada en una manta cerca de la casa, pero de Katie no había rastro. Las semanas pasaron, y el silencio de su ausencia se volvió insoportable para su padre. Contrató a Sam Bartell, un detective de mirada dura y manos callosas, para desentrañar el misterio. Bartell, siguiendo pistas fragmentadas, descubrió que Katie había sido vista por última vez cerca de Deer Creek, en compañía de Fanny y una figura desconocida que los testigos describían como una sombra alta y silenciosa. El 31 de agosto, un pescador, con el rostro pálido como la ceniza, hizo un descubrimiento que congeló el tiempo en Weatherford. En las orillas fangosas de Deer Creek, bajo el puente de concreto, yacía el cuerpo de Katie. Pero no era solo la muerte lo que horrorizó al pueblo. Su cabeza había sido cercenada con una precisión brutal, y la tierra a su alrededor estaba marcada por arañazos, como si hubiera luchado contra algo o alguien hasta su último aliento. El cuerpo, rígido y pálido, parecía gritar un relato que nadie podía descifrar. La policía, con manos temblorosas, recuperó el cadáver, pero la cabeza nunca fue encontrada, como si el arroyo se la hubiera tragado. Fanny Norton fue arrestada, su rostro impasible mientras la llevaban encadenada. Pero antes de que pudiera enfrentar un juicio, se envenenó en su celda, su cuerpo desplomándose en un charco de bilis negra. Los rumores se encendieron. Algunos decían que Fanny era parte de un culto que realizaba sacrificios bajo el puente, ofreciendo sangre a entidades que habitaban las aguas. Otros creían que William Moore, con su mirada vacía, era el verdadero cerebro detrás del crimen, un hombre que manipulaba a otros para sus propios fines oscuros. El caso, etiquetado como sin resolver, dejó un vacío en Weatherford, pero el puente de Deer Creek se convirtió en algo más. Un lugar donde el aire se siente denso, donde los pájaros no cantan y donde los faros de los coches revelan sombras que no deberían existir. Los años no han silenciado la tragedia. Desde 1905, los conductores nocturnos evitan detenerse en Dead Woman's Crossing. En 1923, un granjero juró haber visto a una mujer sin cabeza caminando sobre el puente, su vestido blanco ondeando aunque no había viento. El llanto de un bebé, débil pero inconfundible.
resonaba desde el arroyo, haciendo que el hombre huyera, con el corazón latiendo como un tambor. Décadas después, en 1976, un grupo de adolescentes, atraídos por la leyenda, acampó cerca del puente. En la medianoche, escucharon pasos pesados sobre el concreto, seguidos de un grito que no era humano. Al amanecer, encontraron huellas descalzas que terminaban abruptamente en el agua, como si algo hubiera sido arrastrado al fondo. En 2010, un estudiante universitario, armado con una cámara, decidió grabar el puente para un proyecto. En el metraje, apenas audible, un susurro repetía «Lulú», antes de que la cámara se apagara. Cuando revisó la grabación, encontró una imagen borrosa. Una figura femenina, sin cabeza, sosteniendo lo que parecía una manta vacía. El estudiante nunca volvió a hablar del incidente, y su cámara fue encontrada días después en el arroyo, con la lente rota. Los lugareños creen que Katie no descansa, que su espíritu vaga en busca de su hija, su cabeza o una justicia que nunca llegó. El puente sigue en pie, su concreto agrietado por el tiempo, pero intacto, como si resistiera el olvido. Los ancianos de Weatherford advierten no cruzarlo después del anochecer, pues el arroyo murmura nombres en la oscuridad. Algunos dicen que Fanny invocó algo en ese lugar, algo que aún acecha, alimentándose del miedo de los vivos. En 2018, un conductor reportó haber visto una luz parpadeante bajo el puente, como si alguien buscara algo en el agua. Al acercarse, el motor de su coche se apagó y un frío glacial llenó el aire. Cuando logró encenderlo y huir, miró por el retrovisor y vio una silueta sin cabeza, inmóvil, observándolo desde el centro del puente. Dead Woman's Crossing no es solo un nombre, es un recordatorio de que algunas heridas nunca sanan. El arroyo, con su corriente lenta, parece susurrar la historia de Katie cada noche, mientras el puente espera, silencioso, a quienes se atreven a cruzarlo. Los que lo hacen sienten una presencia que los sigue, un peso en el pecho que no explica la lógica. ¿Es Katie buscando redención? ¿O es algo más antiguo? Algo que Fanny despertó y que nunca volvió a dormir. En Weatherford, el puente guarda sus secretos, y los que lo cruzan saben que no todos llegan al otro lado. La cápsula espacial de Owasso. Entre la autopista 169 y el lago Uliga, en Owasso, Oklahoma, una reliquia extraña yace al borde de la carretera, iluminada por los faros de los conductores desprevenidos. A primera vista, parece una cápsula espacial de la Guerra Fría, con motores de cohete falsos, una bandera estadounidense desvaída y una ventana que parece mirar al vacío. Pero esta no es una nave perdida de la NASA. Es el cadáver de un camión mezclador de cemento, abandonado tras un accidente hace décadas. Sin embargo, su transformación en un ícono inquietante esconde un misterio que nadie puede ignorar. El accidente, ocurrido en algún momento entre los años 50 y 70, dejó el tambor de concreto como un esqueleto oxidado. Las historias divergen. Algunos dicen que el conductor huyó en la noche, dejando tras de sí un rastro de sangre. Otros murmuran que el camión fue abandonado porque pesaba demasiado, pero nadie explica por qué nunca fue reclamado. En los años 90, Heather y Barry Thomas, una pareja local, decidieron pintar el tambor como una cápsula espacial, añadiendo detalles que lo hacían parecer un artefacto de otro mundo. Pero su obra coincidió con un evento perturbador. Días antes, un cohete de la NASA había reentrado sin control, y los lugareños comenzaron a susurrar que la cápsula atraía algo más que curiosos. Conductores nocturnos reportan luces parpadeantes dentro de la cápsula, como si alguien o algo estuviera dentro. Un adolescente, en 2018, juró haber visto una figura humanoide, con ojos brillantes, observándolo desde la ventana pintada. Cuando se acercó, el aire se volvió gélido, y un zumbido bajo lo hizo correr despavorido. En 2023,
Los planes para retirar la cápsula por obras viales desataron protestas locales. Pero los trabajadores encargados abandonaron el proyecto tras escuchar gemidos metálicos desde el interior. La cápsula permanece, un faro de lo extraño en un pueblo tranquilo. Algunos creen que es un portal, activado por su disfraz cósmico, que conecta con algo más allá de la comprensión. Otros dicen que el conductor nunca se fue, y su espíritu está atrapado en el metal retorcido. Mientras los atardeceres bañan la cápsula en tonos rojos, su silueta parece moverse, invitando a los valientes a acercarse, y a los imprudentes a no volver. La roca curativa de Skiatuk. A las afueras de Skiatuk, al norte de Tulsa, se alza una formación rocosa que parece desafiar el tiempo y la lógica. Con 12 pies de alto y 17 de ancho, su forma triangular, casi perfecta, apunta al cielo como una daga de piedra. Según la tradición Osage y Quapaw, esta roca, conocida como la roca curativa, posee poderes místicos que sanan dolencias. Pero los susurros locales advierten que tocarla puede despertar algo mucho más oscuro, algo que reclama un precio por su magia. En el siglo XIX, los nativos contaban historias de enfermos que, al tocar la roca, se levantaban sanados, pero algunos nunca regresaban. La roca, formada por erosión natural, parece tallada por manos invisibles, su superficie lisa brillando bajo la luna. En 1985, cuando la construcción de un lago amenazó con sumergirla, los lugareños lucharon por reubicarla. Durante el traslado, los obreros reportaron sueños de figuras encapuchadas que les ordenaban detenerse. Uno de ellos, al tocar la roca, cayó enfermo días después, su piel marcada por extrañas manchas. Los visitantes modernos, atraídos por la leyenda, cuentan experiencias inquietantes. Una mujer, en 2019, afirmó que al abrazar la roca sintió un calor que la curó de un dolor crónico. Pero esa noche, soñó con ojos que la observaban desde la oscuridad. Otros reportan un zumbido que emana de la piedra, como un latido subterráneo. Los más atrevidos, que se atreven a lamerla, dicen sentir un sabor metálico, seguido de náuseas y visiones de rostros sin forma. La roca sigue en su nuevo hogar, rodeada de un silencio que parece vivo. Los arqueólogos insisten en que es solo una formación natural, pero no explican por qué los animales evitan acercarse o por qué, en noches de tormenta, un resplandor verde parece emanar de su base. ¿Es una bendición antigua o una trampa para los desesperados? La roca curativa espera, inmóvil, pero aquellos que la tocan sienten que algo los sigue a casa. El centro del universo en Tulsa. En el corazón de Tulsa, un círculo de concreto de 8 pies de diámetro guarda un secreto que desafía la lógica y despierta escalofríos. Conocido como el centro del universo, este lugar en la pasarela de Boston Avenue es más que una curiosidad acústica, es un portal a lo inexplicable. Si te paras en su centro y hablas, tu voz regresa amplificada, como si el aire mismo conspirara para atraparte. Pero fuera del círculo, el sonido se desvanece, como si nunca hubiera existido. Creado accidentalmente en los años 80 tras un incendio que transformó un puente vehicular en una pasarela peatonal, los bancos de concreto que lo rodean parecen diseñados para capturar ecos. Sin embargo, nadie explica por qué el fenómeno es tan preciso ni quién acuñó su inquietante nombre. Los archivos locales, perdidos en el tiempo, guardan el origen, pero los rumores sugieren que el círculo fue descubierto por un trabajador que, al gritar en él, escuchó una voz desconocida responderle. Desde entonces, 10,000 visitantes al año se aventuran a probarlo, pero no todos se van ilesos. Una noche de 1997, una joven se paró en el centro y susurró una oración. El eco que volvió no era su voz, sino un murmullo gutural que la hizo huir. Otros reportan mareos, como si el suelo bajo el círculo vibrara con una energía antigua. Los más valientes, que se atreven a gritar en la oscuridad, dicen escuchar risas infantiles o pasos que se acercan, pero al girarse no hay nadie.
Los escépticos lo atribuyen a un truco acústico, pero no explican por qué los pájaros evitan volar sobre el círculo o por qué, en noches sin viento, el aire parece cargado de electricidad. Algunos creen que el centro del universo es un punto donde el velo entre mundos es delgado, un lugar donde algo escucha y responde. Los lugareños advierten no quedarse demasiado tiempo, pues quienes lo hacen sienten una presencia que los sigue hasta sus hogares. El círculo permanece, silencioso bajo el sol, pero en la noche, sus ecos parecen susurrar secretos que nadie debería conocer. La carretera recta US 412. La US 412, que atraviesa Oklahoma como una vena de asfalto, es una de las carreteras más rectas de América. Sus tramos de 30 millas sin una sola curva parecen un desafío a la naturaleza, un camino que invita a perderse en su monotonía. Pero esta rectitud esconde un horror sutil, un vacío que parece absorber la cordura de quienes la recorren en la penumbra. Los conductores que se aventuran de noche juran que la carretera no es solo un camino, sino un corredor hacia lo desconocido. En los años 90, un camionero, agotado tras horas al volante, notó que su reloj se detuvo en la 412. Los faros iluminaban el asfalto, pero más allá, la oscuridad parecía sólida, como si tragara la luz. De pronto, vio una figura al borde del camino, inmóvil, con ojos que brillaban como monedas. Al acercarse, la figura desapareció, pero su radio comenzó a emitir estática mezclada con susurros en un idioma extraño. Desde entonces, los relatos se acumulan, luces que siguen a los coches, sombras que cruzan la carretera y desaparecen, y un frío que cala los huesos incluso en verano. Los mapas confirman la rectitud de la 412, pero no explican por qué los GPS fallan en ciertos tramos o por qué los animales evitan cruzar su asfalto. Una leyenda local dice que la carretera fue trazada sobre un antiguo sendero nativo, maldito tras un ritual interrumpido. En 2015, un conductor afirmó haber visto un pueblo entero al lado del camino, con luces cálidas y risas, pero al dar la vuelta, solo encontró campo vacío. La US 412 sigue abierta, invitando a los viajeros a probar su desafío. Pero los que la recorren de noche advierten: no mires demasiado tiempo al retrovisor, porque lo que te sigue podría no ser humano. La carretera, con su rectitud implacable, parece susurrar que no todos llegan al final del camino. La escuela de entrenamiento de Pauls Valley. En 1907, en Pauls Valley, Oklahoma, se alzó una institución que prometía redimir almas jóvenes, pero sus muros ocultaban un horror silencioso. La escuela de entrenamiento estatal no era un colegio común. Era un reformatorio para niños delincuentes, desde pequeños ladrones hasta asesinos de sangre fría. Bajo un régimen militar implacable, los chicos trabajaban los campos al amanecer, aprendían oficios al atardecer y enfrentaban castigos que dejaban cicatrices invisibles. El contraste era escalofriante. Un niño que robó pan compartía aula con otro que masacró a su familia. El aire en Pauls Valley era pesado, cargado de gritos sofocados y el crujir de cadenas. Los chicos, algunos de apenas 10 años, vivían bajo la sombra de un director cuya vara de madera resonaba en las noches. Los rumores decían que los castigos más severos ocurrían en un sótano sellado, donde los desobedientes eran encerrados con algo que no era humano. En 1932, un niño escapó, balbuceando sobre sombras que lo perseguían en la oscuridad. Nunca fue encontrado, pero su chaqueta apareció en el sótano, rasgada y manchada de algo que no era sangre. En 1945, la escuela se transformó en un hospital para epilépticos, pero los pacientes juraban escuchar risas infantiles en los pasillos vacíos. Hoy, el Departamento de Correcciones usa partes del terreno como centro de entrenamiento policial, pero los oficiales evitan ciertas áreas al anochecer. Los que se aventuran reportan un frío que cala los huesos y susurros que nombran a los olvidados. Una noche de 2019, un guardia vio a un niño en el campo, inmóvil,
con ojos huecos. Cuando se acercó, el niño se desvaneció, pero un eco de su risa permaneció en el aire. El complejo Wasp Valley, como se llama ahora, parece intentar borrar su pasado, pero las paredes aún guardan ecos de llantos y pasos. Los que trabajan allí evitan hablar del sótano, donde las luces parpadean sin razón y las puertas se cierran solas. ¿Qué ocurrió realmente en Pauls Valley? ¿Fueron solo castigos? ¿O algo más oscuro se alimentó del sufrimiento de esos niños? El lugar sigue en pie, esperando a quienes se atreven a escuchar sus secretos. El señor Ed, el caballo parlante. En la autopista 82, cerca de un campo olvidado en Oklahoma, una lápida solitaria marca el descanso final de un ícono. Bamboo Harvester, el caballo que dio vida al señor Ed, el caballo parlante de la televisión. Erigida en 1990 tras una campaña de los lugareños y una estación de radio de Tulsa, la inscripción celebra al equino que trajo risas a millones. Pero bajo la superficie de este homenaje nostálgico, un misterio inquietante acecha, susurrando que el señor Ed no descansa en paz. Tras su retiro de Hollywood en los años 60, Bamboo Harvester fue trasladado a este campo tranquilo. Pero los lugareños cuentan que, en las noches de niebla, un relincho sobrenatural resuena desde el lugar donde yace. En 1970, el caballo murió de problemas renales y artritis, pero algunos creen que su espíritu quedó atrapado. Un granjero, en 1985, juró ver a un caballo castaño galopando en el campo, solo para desvanecerse al acercarse. La lápida, con su frase Hot Diggity Dog, parece un faro para algo más que recuerdos. Los visitantes que rinden homenaje reportan un frío repentino y el sonido de cascos en la tierra, incluso cuando no hay caballos cerca. En 2003, un fotógrafo capturó una sombra equina en una imagen, con ojos que brillaban como brasas. Los rumores sugieren que el espíritu de Bamboo Harvester está atado a la lápida, incapaz de escapar de su fama. Otros creen que el campo es un cruce de energías, donde algo más usa la forma del caballo para atraer curiosos. La lápida sigue en pie, un recordatorio de un pasado alegre y un presente inquietante. Los que se detienen a leerla a menudo sienten una mirada desde el granero cercano, como si el señor Ed, o algo que toma su forma, aún mirara por la ventana. ¿Es solo un homenaje o un portal a un alma atrapada? El campo guarda silencio, pero los relinchos en la noche sugieren que no todo está en paz. El mito de la costa de Oklahoma. En las tierras áridas de Oklahoma, un mito persiste como un susurro en el viento. El estado, sin acceso al mar, tendría más costa que cualquier otro en América, gracias a sus 3,000 lagos y estanques. La idea suena absurda, pero su persistencia enciende la imaginación, evocando imágenes de orillas interminables que esconden secretos bajo sus aguas mansas. Los lugareños, con ojos entrecerrados, cuentan historias de lagos que no deberían existir, de reflejos que muestran rostros desconocidos, y de noches donde el agua murmura nombres olvidados. Se dice que los 200 lagos artificiales de Oklahoma fueron creados con un propósito más allá de la ingeniería. En los años 60, un pescador en el lago Eufaula afirmó haber visto luces bajo el agua, moviéndose en patrones que no seguían las corrientes. Al acercarse en su bote, sintió un tirón, como si algo lo jalara hacia el fondo. Escapó, pero su red volvió llena de algas que olían a podredumbre y metal. Los escépticos desmienten el mito, señalando que Minnesota y Alaska tienen millones de lagos, dejando a Oklahoma en el puesto 35 por superficie acuática. Pero los números no explican las desapariciones. En los años 80, una pareja acampó cerca de un lago sin nombre. En la noche, escucharon risas infantiles desde el agua, pero al buscar, solo encontraron huellas que terminaban en la orilla. Al día siguiente, su tienda estaba empapada, como si el lago hubiera subido para reclamarla. Los ancianos nativos advierten que algunos lagos son puertas a un mundo antiguo,
donde entidades sin forma esperan a los curiosos. Oklahoma no tiene la mayor costa, pero sus aguas guardan un misterio que no se mide en millas, sino en escalofríos. Los lagos siguen brillando bajo el sol, invitando a los incautos a nadar. Pero quienes se sumergen demasiado profundo, juran sentir dedos fríos rozando sus piernas, y los que regresan no hablan de lo que vieron en el fondo. El mito de la costa es más que una exageración. Es una advertencia de que algunas aguas no están hechas para ser exploradas. La puerta de hierro en las montañas Wichita. En las profundidades de las montañas Wichita, donde los vientos ululan como lamentos de almas olvidadas, una leyenda persiste, susurrada en tabernas y alrededor de fogatas. Se habla de una puerta de hierro incrustada en la roca viva, que guarda un tesoro maldito, un botín tan vasto que su brillo podría cegar al sol. Pero no es el oro lo que hiela la sangre de los lugareños. Son los rumores de lo que custodia esa puerta, esqueletos de quienes intentaron protegerlo, o tal vez algo mucho más oscuro, algo que nunca fue humano. La historia se remonta siglos atrás, cuando los españoles, con codicia en los ojos, esclavizaron a nativos para extraer oro de una mina oculta en las entrañas de las montañas. Según los relatos, encontraron una veta tan rica que temieron que su descubrimiento desatara una guerra. En su huida, sellaron la mina con una puerta de hierro forjada con sangre y desesperación, atrapando dentro a los trabajadores nativos junto con el tesoro. Los gritos de los condenados, dicen, aún resuenan en las noches sin luna, y los árboles de las Wichita parecen inclinarse como si temieran mirar hacia la ladera donde yace la puerta. Otra versión señala a Belle Starr, la forajida de mirada astuta que, en la década de 1880, ayudó a una banda a ocultar $500,000 en oro robado. Con su ingenio viperino, Belle sugirió esconder el botín tras una puerta camuflada con rocas y tierra, prometiendo que nadie lo encontraría. Pero la traición la alcanzó. 2 disparos de escopeta acabaron con su vida, y el secreto de la puerta se desvaneció con ella. Algunos creen que su espíritu, furioso por la traición, aún ronda las montañas, asegurándose de que nadie reclame su tesoro. Jesse James, el infame líder de la pandilla que lleva su nombre, también aparece en los relatos. Se dice que robó $1,000,000 de una caravana mexicana y lo escondió en las Wichita, guiado por un mapa que solo él entendía. En 1890, un buscador de tesoros, con el rostro curtido por el sol, afirmó haber encontrado la puerta tras seguir un pergamino desvaído. Al abrirla, vio pilas de oro brillando en la penumbra, pero huyó cuando sombras sin forma surgieron de las paredes, susurrando en un idioma que le heló el alma. Nunca regresó, y su relato, contado en un bar de Lawton, fue descartado como la locura de un hombre roto. En 1910, un padre y su hijo, rancheros de las tierras bajas, divisaron un resplandor en un cañón al anochecer. El brillo, como un faro en la oscuridad, los atrajo, pero el miedo los hizo volver a casa. Años después, al escuchar la leyenda, regresaron, solo para encontrar roca sólida donde habían visto la luz. En 1908, Silas Lee, un buscador de oro con ojos febriles, afirmó poseer una llave entregada por un forajido moribundo. Murió de un infarto en las montañas, con la llave aún en su mano, a pocos pasos de una ladera que parecía burlarse de él. Los cazadores y excursionistas alimentan el misterio con historias de puertas que aparecen y desaparecen. En 1975, un grupo de adolescentes encontró una losa de hierro en una cueva, pero al intentar abrirla, un viento gélido los envolvió y un rugido subterráneo los hizo huir. Desde entonces, los que se aventuran en las Wichita hablan de pasos que los siguen, de rocas que cambian de lugar y de un frío que cala los huesos incluso en verano. Los ancianos nativos advierten que la puerta no guarda solo oro, sino un pacto con algo antiguo, algo que castiga a los codiciosos. En 2015, un explorador urbano grabó un video en las montañas,
buscando la puerta. Capturó una sombra moviéndose entre los árboles, pero su equipo se apagó, y al revisar la grabación, escuchó un susurro que decía, «Déjalo». Nunca volvió a las Wichita. La puerta de hierro, si existe, sigue sellada, su ubicación perdida en un laberinto de roca y leyenda. Los árboles de las montañas parecen vigilar, y los vientos llevan ecos de lamentos que no explican los mapas. El tesoro, ya sea de españoles, Belle Starr o Jesse James, permanece oculto, pero su promesa atrae a los valientes y a los imprudentes. Los que buscan la puerta sienten una presencia que los observa, un peso que no explica la lógica. En las noches de tormenta, los relámpagos iluminan laderas donde no debería haber nada, y algunos juran ver una silueta de hierro brillando en la oscuridad. La puerta espera, inmóvil, pero aquellos que la buscan saben que no todos regresan de las montañas Wichita. Las sombras de Oklahoma han hablado, revelando secretos que erizan la piel y despiertan pesadillas. Desde túneles olvidados hasta rocas que susurran, estas historias te seguirán en la oscuridad. Suscríbete ahora para no perderte más relatos que te robarán el aliento. El misterio nunca termina.